No podía creerlo cuando invité a mi esposa a bailar en la fiesta de la empresa y me dijo, con una frialdad que me partió el corazón, prefiero bailar con mi jefe. La música de fondo se convirtió en un zumbido lejano mientras mi pecho ardía como si cada palabra que decía fuera un puñal clavado en mi alma. Ya no veía a nadie a mi alrededor, solo su sonrisa para él, el brillo de sus ojos por otro hombre que no era yo. Mientras ella daba vueltas en sus brazos, cada paso parecía aplastar los recuerdos de todos los cumpleaños, cenas y promesas intercambiadas, todo desmoronándose como si nuestra historia nunca hubiera existido. Salí de aquella fiesta como un fantasma, sin tocar el suelo, y el viento nocturno solo enfrió aún más el agujero que se había abierto en medio de mi pecho. ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué no fui suficiente? Con cada paso que daba por las calles oscuras, su voz resonaba en mi mente, el sonido de su risa se mezclaba con el sonido de la música, como si la vida se burlara de mí en ese momento en que mi mundo se desmoronaba. Pasé noches en vela intentando comprender cuándo dejó de amarme, cuando decidió entregarle su corazón a otro, cuando dejé de ser lo suficientemente hombre para ella. Revolví cada recuerdo como quien busca una llave perdida, intentando encontrar la escapatoria que le permitió entrar en nuestras vidas. Recordé el día que nos conocimos, las tardes que pasamos en la cama planeando nuestro futuro, los planes de tener hijos y envejecer juntos, todo desperdiciado por un instante de ego y deseo. Mientras pasaban las horas en la soledad de mi apartamento, me levanté y caminé por las habitaciones vacías, tocando las fotografías colgadas en la pared, nuestras sonrisas congeladas en momentos que nunca volverían. Mis manos temblaban y mis rodillas amenazaban con ceder mientras el anhelo por ella se mezclaba con el odio de haber sido engañado. Con cada buen recuerdo llegaba un sabor amargo, como si cada «te amo» hubiera sido dicho solo para enmascarar la traición que crecía en su corazón. Mi mente se hundía en diálogos imaginarios, donde la confrontaba y le preguntaba, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué destruiste todo lo que construimos juntos? Pero en cada fantasía ella simplemente miraba hacia otro lado, sonriendo de lado, como si mi dolor fuera insignificante comparado con el placer que encontraba en otra persona. Recuerdo el sonido de su voz en la fiesta, áspera y cortante, no lo entiendes, necesito a alguien que me haga sentir viva de nuevo, y eso sonó como una sentencia de muerte a todo lo que creía real entre nosotros. En los días siguientes, los mensajes que envié quedaron sin respuesta, y las llamadas telefónicas se convirtieron en ecos de mi desesperación, mientras que su frialdad me hundía aún más en un pozo sin fondo. En medio de mi caída, algo dentro de mí se encendió como una brasa a punto de convertirse en llama. Con cada lágrima, sentía más rabia y más fuerza para comprender que no era yo quien debía hundirse en el arrepentimiento, sino ella quien debía afrontar la decisión que tomó. Fue entonces, en un amanecer silencioso, mientras el mundo dormía, que comprendí, ella fue quien traicionó, ella fue quien destruyó, ella fue quien desechó lo que teníamos, y no había nada que yo pudiera haber hecho para detener a alguien que ya había decidido darle la espalda a todo lo que habíamos vivido. Comprender que yo no tenía la culpa comenzó a cambiar mi perspectiva del dolor, transformando el sufrimiento en combustible para levantarme, para empezar de nuevo sin su presencia recordándome constantemente lo que me vi obligado a perder. Fue en ese momento que comprendí que perdonar no significaba aceptar de nuevo a quien me apuñaló, sino liberarme del peso que llevaba en el pecho. Al volver a salir, a sonreír de nuevo y a darme cuenta de que el mundo aún tenía colores que hacía tiempo que no veía, su sombra persistía en mi memoria como un amargo recordatorio de todo lo que ya no quería experimentar. Empecé a mirar a cada persona con más atención, pero también con más valentía, porque descubrí que quienes aman de verdad no necesitan rogar para ser elegidos. Con el paso de los meses, escuché que ella no encontraba la misma felicidad que una vez dijimos tener juntos, que sus días se habían vuelto grises y sus noches vacías como las que yo había pasado al principio. Empezó a buscar en cada rostro el reflejo de algo que había perdido para siempre, un amor sincero y leal que nunca volvería a encontrar. Un día lluvioso, cuando la vida ya había empezado a cobrar sentido, oí golpes vacilantes en mi puerta. Era como si cada sonido resonara en las paredes de mi corazón, devolviendo la voz que había enterrado. Al abrir, allí estaba ella, tan distinta de la mujer que me abandonó en aquella fiesta. Sus ojos, que antes brillaban de orgullo y desprecio, ahora estaban apagados y suplicantes, y la voz que decía, me equivoqué, perdóname, sonaba vacía y tardía. La observé en silencio, recordando cada noche de insomnio, cada lágrima contenida, cada vez que me sentí inservible por su culpa.
En ese momento, supe que ya no quedaba nada que pudiera unirnos, porque yo había renacido de las cenizas que ella dejó, y no había espacio para revivir lo que había sido destruido por su decisión. Me suplicó, intentó abrazarme, dijo que nadie la había amado como yo, que había buscado en otros brazos la llama que solo había encontrado conmigo, pero yo ya no necesitaba esa validación. Comprendí que no fue el amor lo que la trajo de vuelta, sino la desesperación de quien cosecha lo que siembra. Así que respiré hondo, aparté sus manos de mi pecho y le respondí con calma que su vida ahora era un reflejo de sus decisiones y que seguiría adelante sin cargar con el peso de quienes no me valoraban. Cuando cayó de rodillas en mi puerta, comprendí que la mayor venganza no era gritarle ni humillarla, sino demostrarle que era capaz de empezar de nuevo sin necesitarla. Y fue allí, frente a ella, que comprendí el poder del perdón, no para darle una segunda oportunidad a quien me traicionó, sino para liberarme de una vez por todas del pasado. Pero, ¿qué pasó realmente aquella noche cuando llamó a mi puerta? ¿Qué le dije cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron después de tanto tiempo? ¿Y cómo cada palabra que intercambiamos selló el destino de quien una vez prometió amarme para siempre? Bienvenidos al canal donde la infidelidad jamás será idealizada ni incentivada. Aquí, nuestras historias son completamente ficticias, creadas para mostrar cómo la infidelidad corroe corazones y destruye vidas. Nuestro objetivo es recordarles a todos que la infidelidad no vale la pena, y quienes eligen este camino pagan un alto precio. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es una historia intensa e impactante. Disfrútenla. Jason siempre había sido el tipo de hombre que inspiraba confianza con solo una mirada. Su presencia alta y discreta, combinada con una sonrisa amable y un sentido del humor equilibrado, lo convertían en un esposo que muchos envidiarían y pocos se atreverían a desafiar. Trabajaba como gerente financiero en una empresa mediana, era dedicado, puntual y se enorgullecía de cumplir sus promesas. Sus días comenzaban temprano, con el aroma a café recién hecho llenando la cocina iluminada por la suave luz de la mañana. Cada día laborable, salía de casa no sin antes dejar un cariñoso beso en la frente de su esposa, Laura, a quien amaba con todo su corazón. Los fines de semana los reservaba para descansar, pero sobre todo para compartir momentos sencillos, compras en el mercado, paseos al atardecer, películas con vino barato y conversaciones que abarcaban desde la rutina hasta sueños lejanos sobre viajes que aún harían juntos. Vivían en un barrio tranquilo, rodeado de árboles y con amplias aceras que invitaban a las parejas a pasear de la mano, y allí, Jason y Laura construyeron un hogar que parecía a prueba de tormentas. Laura, en cambio, siempre era la mujer que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Con un porte dulce y una forma de hablar serena, tenía el don de hacer sentir especiales a las personas, pero también escondía una intensidad en su mirada que pocos podían descifrar. Desde adolescente le apasionaba el baile y se enorgullecía de haber tomado clases que la hacían sentir viva, ligera, como si la música pudiera transformarla en otra persona. Cuando conoció a Jason, quedó cautivada por su paciencia y sinceridad, cualidades que nunca había encontrado en ninguno de los chicos que habían llegado a su vida. Juntos, creían que podían superar cualquier obstáculo, y durante años, esta creencia se confirmó en cada desafío: el alquiler que era más de lo que podían pagar al principio de su matrimonio, la compra de un coche usado que parecía imposible, las facturas médicas tras el pequeño accidente de Laura, todo ello superado con compañía y la fe de que, juntos, podrían soportar cualquier dolor. Su rutina se equilibraba entre el trabajo y los pequeños gestos de cariño. Jason le llevaba flores los viernes, una costumbre que había cultivado desde el primer año de matrimonio, y Laura preparaba su plato favorito en ocasiones especiales, como una forma de recordarle cuánto lo amaba. Tenían amigos en común, algunas parejas que admiraban su relación y que a menudo los felicitaban en cenas y reuniones. Están hechos el uno para el otro, decían, y ambos sonreían sin dudar, seguros de que esa era la pura verdad. Cuando discutían, siempre era por nimiedades, como el desorden de ropa tirado por la habitación o como Jason se olvidaba de apagar las luces. Pero estos desacuerdos terminaban rápidamente con un abrazo y una disculpa sincera. Había un respeto entre ellos que parecía inquebrantable, una confianza construida con cada noche que pasaban juntos, compartiendo secretos y silencios que solo tenían sentido para quienes se amaban de verdad. En el trabajo, Jason era admirado por sus compañeros y considerado un modelo a seguir por sus subordinados. Su jefe directo reconoció en él una capacidad única para mantener al equipo unido y motivado, incluso durante los meses más difíciles para la empresa.
Laura, quien trabajaba como coordinadora administrativa en una escuela de danza, rebosaba pasión por el ambiente artístico que la rodeaba. Llegaba temprano, preparaba las aulas para las clases y hablaba con padres y profesores con la desenfado de quien cree en el poder transformador del arte. A pesar de sus apretadas agendas, se proponían reservar un día al mes para salir a cenar, en el que apagaban sus celulares y se concentraban el uno en el otro, como si el mundo se detuviera por unas horas solo para ellos. Esas noches, intercambiaban confidencias, hacían planes y reían como dos jóvenes que aún estaban descubriendo la vida, incluso después de más de 10 años juntos. Ese año, las cosas parecían haber dado un giro particularmente positivo para ambos. Jason fue invitado a participar en un proyecto importante que podría allanar el camino para un ascenso, y Laura empezó a recibir reconocimiento por los eventos que organizaba en la escuela, incluyendo festivales que atraían a familias de toda la región. Se apoyaban mutuamente, intercambiando miradas de orgullo y enviándose mensajes de aliento a lo largo del día, como si supieran que el éxito de uno era también la victoria del otro. Los domingos, les gustaba levantarse tarde, hacer panqueques juntos y ver programas de viajes, soñando con visitar lugares lejanos cuando sus finanzas finalmente se lo permitieran. Fue en este contexto que la seguridad de su amor mutuo parecía inquebrantable, como un muro construido durante años de afecto, confianza y dedicación mutua. Pero incluso en la calma más serena, el viento puede soplar sin previo aviso. Cuando recibieron la invitación a la fiesta de la empresa de Jason, ambos estaban emocionados, pues sería la primera vez en meses que podrían disfrutar juntos de un evento elegante. Laura pasó la semana planeando su vestido, eligiendo zapatos que combinaran con el tono sobrio del traje de su esposo, y Jason se esforzó por finalizar informes y despejar su agenda, asegurándose de que nada interfiriera en la noche que tanto ansiaban. Se prepararon con entusiasmo, Laura se maquilló con esmero, se puso su perfume favorito y bajó las escaleras sonriendo, encontrando a Jason al pie de las escaleras, donde la esperaba boquiabierto, encantado con la mujer con la que había elegido compartir su vida. El camino hacia el lugar de la fiesta estuvo lleno de animadas conversaciones, recuerdos de otros eventos, manos entrelazadas y risas que resonaban en la silenciosa avenida nocturna. A su llegada, fueron recibidos calurosamente por los colegas de Jason, quienes elogiaron la belleza y elegancia de Laura, destacando la inspiradora pareja que formaban. El salón estaba iluminado por imponentes lámparas de araña y decorado con arreglos florales blancos, mientras un cuarteto de cuerda inundaba la sala con música clásica, creando un ambiente de cuento de hadas. Caminaron entre las mesas, charlaron con otras parejas, bebieron champán e intercambiaron miradas cómplices que confirmaron lo orgullosos que se sentían el uno del otro. Jason, siempre atento, presentó a Laura a los colegas que aún no la conocían como «mi maravillosa esposa», mientras ella sonreía dulcemente y le estrechaba la mano con fuerza, como si en silencio le dijera que estaba feliz de compartir esa velada con él. Durante la noche, Laura bailó con Jason al ritmo de algunas canciones lentas, con las manos entrelazadas y los cuerpos muy juntos, y cualquiera que los observara podía percibir la armonía entre ellos. A veces, sus rostros se acercaban lo suficiente como para intercambiar susurros que ensanchaban sus sonrisas. Pero, en medio de esta ligereza, había algo nuevo en el comportamiento de Laura cuando no estaban juntos. A veces, su mirada parecía buscar algo en la distancia, como si se desviara por unos segundos antes de volver a sonreírle a Jason. Él no lo notó de inmediato, fascinado por la belleza de la noche, pero algunas personas notaron su inquietud. Sin embargo, nadie se atrevió a comentar, porque el respeto que inspiraba la pareja era mayor que cualquier rumor que pudiera surgir de una impresión pasajera. Con el paso de las horas, el ambiente festivo se fue relajando, la música subió de ritmo y la gente se dispersó por la pista de baile, los sofás del salón y los pasillos que conducían al jardín, iluminados por luces amarillas. Jason se apartó un par de veces para hablar con sus compañeros sobre el proyecto que dirigía, orgulloso de cada palabra que decía sobre su trabajo. Mientras tanto, Laura interactuaba con las esposas de sus compañeros, hablaba de los viajes que soñaba con hacer e incluso intercambiaba consejos sobre ropa y maquillaje. Al reencontrarse, intercambiaron besos y caricias fugaces que hicieron que pareciera que nada podía perturbar su armonía. Aún así, había algo sutil, casi imperceptible, que comenzaba a filtrarse en el aire entre ellos, como una fina niebla que pasa desapercibida pero que poco a poco nubla la visión. Esa noche, los detalles marcaron la diferencia, el camarero que elogió la amabilidad de Laura, la música que les trajo recuerdos de su primer encuentro, el brindis que hicieron mirándose a los ojos,
prometiéndose en silencio más años de complicidad. Cada pequeño gesto parecía reforzar la idea de que estaban justo donde debían estar, viviendo el momento perfecto que tanto merecían tras meses de duro trabajo. La sala vibraba con el sonido de las conversaciones, las risas, los pasos apresurados de los camareros balanceando las bandejas y la orquesta que alternaba con música más moderna, adaptándose al gusto del público. Todo conspiraba para hacer de la noche una de las más especiales que jamás habían vivido. Al amanecer, algunos invitados ya se marchaban, despidiéndose con cálidos abrazos. Jason y Laura seguían allí, disfrutando cada instante de aquel evento que simbolizaba, para ellos, la celebración de sus logros como pareja. En ciertos momentos, intercambiaban miradas que mezclaban cansancio y satisfacción, como si supieran que esta fiesta marcaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas, llena de planes, logros y, quién sabe, los viajes soñados. Laura apoyaba la cabeza en el hombro de Jason entre baile y baile, mientras él le acariciaba suavemente la espalda, transmitiéndole un cariño aparentemente inagotable. Para quienes los observaban desde lejos, eran la viva imagen de la felicidad, de la compañía que sobrevive al tiempo y a las dificultades. Pero en el fondo, había algo que Laura no podía quitarse del corazón, un conflicto silencioso que la hacía respirar hondo entre bailes, que la hacía apretar su copa de champán con más fuerza de lo habitual, que la hacía sonreír con cierta reserva en ciertos momentos. Aún así, para todos los presentes, Jason y Laura eran un ejemplo de amor y compañerismo, y nadie imaginaba que, tras gestos aparentemente perfectos, se escondían secretos que podrían cambiar todo lo que habían construido. La fiesta continuó, los últimos acordes resonaron por la sala, y el futuro que parecía tan prometedor seguía ante ellos como un castillo iluminado, pero que, en cualquier momento, podría revelar grietas que nadie imaginaría encontrar. La semana posterior a la fiesta estuvo marcada por un silencio distinto dentro de la casa, no el silencio confortable que solían compartir cuando leían juntos o simplemente veían llover por la ventana, sino un silencio denso, casi palpable, que parecía crecer con cada amanecer. Jason se despertó primero, como siempre, pero en lugar de sentir el calor de Laura aún dormida a su lado, rozó la sábana fría y vacía, pues ella había empezado a levantarse más temprano, alegando compromisos en la escuela de baile que nunca antes había tenido. Durante el café, las conversaciones que antes habían estado llenas de planes y bromas se volvieron monosilábicas, y sus ojos siempre parecían estar fijos en algo que no estaba presente en esa cocina iluminada. Jason intentaba llenar el vacío sacando a relucir temas sobre reformas que podrían hacer en la casa o viajes con los que soñaban, pero cada frase que pronunciaba era respondida con respuestas secas, sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos. La atmósfera entre ellos se hacía más densa cada día, como si un velo invisible separara sus cuerpos en la misma mesa, en el mismo sofá, en la misma cama. Al principio, Jason no entendía qué pasaba, pero se aferraba a la idea de que era solo estrés acumulado. Intentaba convencerse de que Laura simplemente estaba cansada de sus clases y los festivales que organizaba. Aún así, su mente, inquieta en las noches de insomnio, empezaba a recordar aquellos segundos en que la veía distraída en la fiesta, el brillo en sus ojos cuando bailaba con alguien más mientras él charlaba con sus compañeros. La inseguridad que había surgido allí crecía como una raíz venenosa, apoderándose de sus pensamientos. Empezó a llegar temprano a casa, con la esperanza de sorprenderla con flores o con la cena lista, pero en varias de esas ocasiones, la encontró vacía o escuchó excusas sobre reuniones que se alargaban más de lo previsto. Su perfume parecía diferente al llegar, más intenso, como si intentara disimular algo, y los besos que antes se habían dado con pasión se convirtieron en meros roces de labios rápidos y distantes. Laura, a su vez, se sentía dividida entre el mundo que había construido con Jason y la sensación de novedad que había encontrado en otro abrazo. Cada vez que estaba lejos de él, se convencía de que solo necesitaba tiempo para ordenar sus sentimientos, pero los mensajes intercambiados con alguien que había empezado a ocupar más espacio en su mente la hacían añorar momentos lejos de casa. Incluso inventaba reuniones de trabajo solo para justificar su ausencia, salía con mejor aspecto que nunca y revisaba su celular con una ansiedad que la hacía olvidar por completo a su esposo, que la esperaba. Su corazón se debatía entre la culpa que la consumía de madrugada, al mirar a Jason durmiendo con expresión serena, y la emoción que la invadía al recibir cada mensaje de alguien que prometía reavivar la llama que, según ella, se había extinguido. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que ya no podía ocultar las sonrisas que se le escapaban cuando su celular vibraba, ni controlar el cambio en su tono de voz cuando Jason le preguntaba sobre su día.
A medida que el ambiente en casa se deterioraba, la carga de trabajo de Jason se intensificaba. Las responsabilidades del proyecto que podría cambiar su carrera lo obligaban a asistir a reuniones que terminaban tarde y lo dejaban exhausto. Aún así, se aseguraba de llamar a Laura todas las noches mientras ella aún estaba en la oficina, preguntándole si necesitaba que le trajera algo o si quería cenar con él. Pero sus conversaciones se volvían breves, interrumpidas por excusas como cansancio o compromisos. En los pocos momentos que pasaban juntos, Jason intentaba mantener la sonrisa, para felicitarla como siempre, pero Laura parecía cada vez más distante, como si cada palabra que decía resonara en un pasillo vacío. Cuando dormían, sus cuerpos solo se rozaban por accidente, y los sueños que compartían se convertían en recuerdos que dolían más que cualquier palabra mal pronunciada. En la escuela de danza, Laura encontró refugio. Allí se sentía deseada, especial, viva como no la había experimentado en mucho tiempo. La atención que recibía le aceleraba el corazón, y con cada encuentro, con cada conversación en un tono más íntimo, se permitía creer que merecía volver a sentirse así, que solo buscaba la felicidad que decía haber perdido en casa. Empezó a extender las clases, a inventar reuniones y a responder mensajes que llegaban en horarios cada vez más sospechosos, escondiendo su celular como si fuera una reliquia prohibida. Algunos días, al regresar a casa, sus ojos desprendían una llama que no concordaba con las historias que contaba sobre el agotamiento del trabajo. Jason, cada vez más confundido, empezó a notar detalles que antes ignoraba, sus horarios inconsistentes, su forma de vestir para salir, los sutiles cambios de humor e incluso el perfume que había empezado a usar, más dulce, más intenso, más seductor. Con el paso de las semanas, Jason empezó a perder la paz. Noches que antes eran tranquilas se convirtieron en interminables horas de pensamientos atormentadores. Se levantaba en silencio para pasear por la casa, mirando las fotos que decoraban las paredes, buscando en las sonrisas del pasado alguna pista que explicara lo que sucedía. A veces, incluso cogía su móvil mientras Laura se duchaba, pero solo encontraba conversaciones borradas o aplicaciones bloqueadas con contraseñas que nunca debieron existir entre ellos. La atmósfera entre ellos se volvió cada vez más densa, y el silencio ahora no solo era incómodo, sino asfixiante. Las palabras de cariño que intercambiaban se volvieron mecánicas, y las miradas que antes decían, te quiero, empezaron a evitarse, como si temieran lo que pudieran encontrar en el fondo del otro. En medio de esta espiral de incertidumbre, llegó la fiesta de cumpleaños del mejor amigo de Jason, un evento al que ambos habían prometido asistir. Era una oportunidad que él veía como la de rescatar algo, de reavivar la conexión que parecía haberse perdido entre tantos encuentros fallidos. Jason se preparó con esmero, eligió un atuendo que ella siempre decía que le encantaba, compró flores para regalarle antes de irse y reservó una mesa en su restaurante favorito para después de la fiesta. Pero Laura parecía ansiosa, incómoda, como si quisiera que la noche terminara antes de empezar. Durante la fiesta, Jason intentó acercarse a sus amigas para iniciar una conversación, pero notó que ella sonreía más a su celular que a cualquier otro presente. Con cada notificación, lo ocultaba, pero su inquietud era evidente. Cuando sus amigos le preguntaron cómo iba la boda, Jason forzó una sonrisa, pero sus manos sudaban frías y su corazón latía como si quisiera escaparse de su pecho. La noche continuó con conversaciones que parecían vacías y bailes que se volvieron raros. Cuando la banda empezó a tocar una canción lenta, Jason se acercó a Laura, buscando el simple gesto que los había unido tantas veces, pero lo sorprendió una mirada impaciente que lo golpeó como un puñetazo. Ella apartó la mirada, respiró hondo y, en un tono que mezclaba irritación y frialdad, declinó la invitación, diciendo que estaba cansada. Jason sintió que el dolor le subía a la garganta, pero se tragó las amargas palabras que querían escapar, convenciéndose de que no era el momento de expresar su angustia. Intentó sonreír, pero la sonrisa se apagó antes de llegar a sus labios. Laura, notando su tristeza, simplemente apartó la mirada, ocupándose de responder mensajes que parecían más importantes que cualquier palabra que Jason pudiera decir. Horas después, la fiesta terminó, y el silencio inundó el coche mientras regresaban a casa. Jason aferraba el volante como si su estabilidad mental dependiera de ello, mientras Laura mantenía la mirada fija en la oscuridad de la carretera, cruzándose de brazos como si construyera un muro alrededor de su propio corazón. Al llegar, Jason intentó un último gesto, invitándola a tomar una copa de vino y charlar, pero ella declinó con un suspiro de impaciencia, subiendo las escaleras sin mirar atrás.
Esa noche marcó el comienzo de lo que se volvería insoportable. En los días siguientes, su distanciamiento se hizo más evidente, ignoraba sus llamadas, tardaba horas en responder a sus mensajes, y al regresar a casa, encontró a Laura cada vez más distante, con la mirada cansada de alguien que parecía vivir en otro mundo. Hasta que, en una noche que empezó como tantas otras, Jason decidió recogerla por sorpresa en la escuela de baile, ansioso por llevarla a cenar e intentar, una vez más, rescatar lo que parecía escapársele entre las manos. Al llegar, aparcó el coche delante del edificio y esperó unos minutos. Pero al abrirse la puerta trasera, vio salir a Laura acompañada de otro hombre, sonriendo como no lo había hecho en meses, con una ligereza que ya no reconocía en ella. El mundo de Jason se hizo añicos en ese instante. Todo buen recuerdo se convirtió en escombros, y la confianza que sostenía como cimiento de su matrimonio se desmoronó ante el beso que presenció, un beso que no era suyo, sino de alguien que nunca debió haber estado allí. No gritó, no salió del coche, simplemente observó en silencio, sintiendo cada latido dolerle como si le desgarrara el alma. Cuando se alejaron, Jason se quedó allí, inmóvil, mirando la noche que de repente se había vuelto más fría y oscura, sintiendo que todo lo que había dado por sentado no era más que una ilusión a punto de revelar secretos aún más devastadores. Jason pasó días deambulando por la casa como un extraño en su propia casa, tocando las paredes, acomodando almohadas desordenadas, recorriendo pasillos silenciosos que parecían más bien túneles de recuerdos. Cada objeto le recordaba momentos que parecían de otra vida, la foto de ellos sonriendo en la playa, el cuadro que compraron juntos para decorar la sala, las notas de amor que intercambiaban y que ahora yacían polvorientas en un cajón que no se atrevía a abrir. Mientras la angustia se apoderaba de cada fibra de su cuerpo, Jason decidió que necesitaba confrontar a Laura, saber toda la verdad sin andarse con rodeos, porque vivir en la incertidumbre era más doloroso que afrontar la realidad que se escondía tras las miradas que ella esquivaba. Al llegar a casa esa noche, la encontró sentada en el sofá, jugueteando con su celular con expresión distante. La tensión era tan densa que parecía imposible respirar. Dejó caer las llaves sobre la mesa con fuerza, haciendo un eco seco por la habitación. Laura levantó la vista lentamente, y en ese breve contacto, Jason supo que esa conversación cambiaría sus vidas para siempre. Caminó hacia ella con paso decidido, deteniéndose tan cerca que ella pudo oler el dulce perfume que lo había asqueado desde que lo había asociado con la traición. Su voz era baja pero firme, casi como un rugido contenido. «Te vi». Los vi juntos. El silencio que siguió fue tan profundo que ambos pudieron oír el tic-tac del reloj en la pared. Laura aferró su celular contra su pecho, como para protegerse de las palabras que sabían que vendrían a continuación. Sus ojos comenzaron a lagrimear, pero Jason no apartó la mirada, irguiéndose como si todo su cuerpo estuviera sostenido solo por la ira que hervía en sus venas. Abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un sollozo contenido que la hizo temblar. «¿Vas a seguir mintiendo o me vas a decir la verdad?», continuó, su voz ahora más alta, llena de dolor y una indignación que la hizo apretar los puños. Laura se levantó lentamente, pasándose las manos temblorosas por el pelo, y empezó a caminar de un lado a otro, como si intentara encontrar valor en sus propios pasos. Finalmente, en un susurro apenas audible, dijo que solo había sido un error, que estaba confundida, que su amor no había terminado. Pero Jason la interrumpió con una risa amarga, un sonido ronco que sonó más como un grito contenido: «No me mientas más. Cuéntamelo todo. Ahora». Respiró hondo, se secó las lágrimas que empezaban a brotar, y la confesión que él jamás habría imaginado cayó como un rayo en su mente ya destrozada. Laura reveló que durante la fiesta de la empresa, esa misma noche en que él la invitó a bailar y fue rechazado fríamente, no solo fue el principio del fin, sino también el comienzo de algo que llevaba meses alimentando en secreto. El hombre con el que la había visto no era solo un amante reciente, sino alguien con quien llevaba una relación mucho más larga de lo que él sospechaba. Entre sus palabras, cada frase sonaba como cuchillos apuñalándose uno tras otro, pero lo peor llegó cuando Laura reveló el secreto que había guardado con todas sus fuerzas. Esa noche, al decir que prefería bailar con su jefe, no solo había elegido a otro hombre, sino que lo había hecho sabiendo exactamente quién era para Jason. Su amante era el mentor de Jason en la empresa, el hombre que le había ayudado a conseguir oportunidades, que había visitado su casa, cenado en la misma mesa, reído de sus chistes y le había dado palmaditas en el hombro tantas veces con elogios vanos.
El jefe que siempre había sido tratado como un amigo cercano era el mismo que compartía la cama con Laura en secreto, mientras Jason confiaba ciegamente en ambos. Al oír eso, sus piernas cedieron y cayó en el sofá, el mundo girando como si todo a su alrededor se hubiera descontrolado. Su corazón latía con fuerza, le dolía, le quemaba, y la imagen del hombre que admiraba ahora se mezclaba con los recuerdos de los besos que había visto intercambiarse en el oscuro aparcamiento. Laura intentó acercarse, se acercó a él mientras lloraba desesperada, diciendo que todo comenzó como un impulso, que se sentía sola mientras Jason estaba inmerso en el trabajo, que necesitaba atención. Pero con cada palabra que decía, su voz le sonaba más distante, como si hablara desde dentro de un túnel oscuro. Jason recordó las conversaciones con su jefe, los consejos que había recibido, las veces que el hombre le había dicho que Laura era maravillosa y que él tenía suerte. Cada recuerdo ahora parecía una pieza de un juego cruel, encajada para hacerle creer una mentira perfecta. Su mente repasó los detalles, las cenas de trabajo donde Laura insistía en acompañarlo, las miradas que intercambiaron y que él, ingenuamente, interpretó como simple compasión entre amigos. Ahora, toda la historia tenía sentido como un rompecabezas macabro que se armaba ante sus ojos, revelando la imagen de una pesadilla. Los gritos de Laura se hicieron más fuertes, pero Jason no oía nada más que el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos, como tambores de guerra. Se puso de pie de un salto, con los ojos rojos de rabia, y gritó que necesitaba que saliera de la casa inmediatamente, que no soportaba mirarla sin sentir asco, que cada rincón de esa casa estaba impregnado de mentiras. Ella le suplicó, cayó de rodillas, se abrazó a sus piernas, dijo entre sollozos que lo amaba, que todo era un error, que solo quería sentirse viva, que él era un hombre increíble, pero que se había perdido a sí misma. Jason cerró los ojos e intentó bloquear el sonido de su voz, pero las palabras se clavaron en su mente como cuchillos. Lo destruiste todo, Laura. Todo, dijo con una calma fría que la hizo estremecer. No solo me traicionaste, sino que traicionaste al hombre que era, arruinaste nuestra historia. En ese momento, Laura, entre lágrimas y desesperación, reveló otro detalle que la hirió aún más: su jefe le había prometido que la dejaría y que juntos podrían vivir un amor libre, sin secretos, sin necesidad de mentir más. Le prometió mejores puestos, viajes, una vida de lujo que la sedujo. Y cuando Jason empezó a trabajar hasta tarde para conseguir el ascenso soñado, eso era exactamente lo que esperaban, que se mantuviera lo suficientemente ocupado como para que pudieran vivir su romance sin riesgos. Con cada palabra, a Jason se le cerraba la garganta y tenía que luchar por respirar, mientras los recuerdos llegaban como oleadas violentas, noches en las que llegaba cansado y la encontraba sonriendo con el móvil, días en los que ella decía estar demasiado cansada para hablar, momentos en los que él creía que sus ausencias eran solo cansancio. Se alejó de ella, recogió su abrigo tirado en el sofá y, con pasos rápidos y pesados, salió de la casa, dejando que la puerta se cerrara de golpe tras él. El aire frío de la noche lo golpeó como un puñetazo, pero era mejor que respirar el mismo aire que ella. Caminó sin rumbo por las calles oscuras, sintiendo la ciudad más silenciosa que nunca. Las farolas creaban sombras que danzaban en las paredes y aceras, y cada rincón parecía susurrar que había sido engañado, traicionado, manipulado por la persona que más amaba. Cuando se detuvo frente a una tienda cerrada, se apoyó en la pared y se deslizó hasta sentarse en el suelo, escondiendo la cara entre las manos, llorando por primera vez en años, como vaciando todo el dolor que había acumulado. Las lágrimas corrían calientes y silenciosas, llevándose la imagen de la mujer que amaba y la amiga que admiraba. Mientras el viento de la mañana soplaba a su espalda, Jason comprendió que nada volvería a ser igual. No había disculpa que pudiera borrar la doble traición, ninguna promesa que pudiera restaurar la confianza rota. Se sintió engañado, humillado, pero también extrañamente más claro que nunca. Sabía que esta revelación no solo era el fin de un matrimonio, sino también el fin del hombre que una vez había confiado ciegamente en todos los que lo rodeaban. Y, entre el amargo sabor de las lágrimas, algo comenzó a crecer, una oscura determinación, la voluntad de reconstruirse y demostrarse que, incluso destrozado, aún podía renacer. Pero antes de eso, tendría que afrontar las consecuencias de revelar ese secreto, porque la verdad había salido a la luz y estaba a punto de pasar factura a todos los involucrados. Jason permaneció sentado en el suelo durante minutos que parecieron horas, mirando la acera vacía frente a él, sintiendo el peso aplastante de lo que acababa de descubrir.
Cuando su mente finalmente salió de su estupor, se puso de pie tambaleándose, buscando en la fría noche algún sentido a lo que le quedaba de vida. Sus pasos lo llevaron a un hotel sencillo y discreto al otro lado de la ciudad, un lugar que nunca imaginó necesitar, pero que ahora representaba la única distancia que podía poner entre él y la casa que ya no sentía como su hogar. La recepcionista, al notar la expresión desolada de Jason, le entregó las llaves de la habitación sin hacer preguntas. Dentro de la habitación, el sonido apagado del tráfico nocturno se mezclaba con los rápidos latidos de su corazón mientras se sentaba en el borde de la cama y, por primera vez, pudo pensar con claridad en los últimos meses, cada pequeño cambio en el comportamiento de Laura, cada sonrisa que ya no era para él, cada abrazo que se sentía vacío y cada disculpa que una vez había aceptado por amor pero que ahora veía como mentiras cuidadosamente elaboradas. A la mañana siguiente, Jason se despertó sin haber dormido bien, con el rostro marcado por horas de llanto contenido. El sol inundaba la habitación con una luminosidad cruel, dejando al descubierto el caos de sus emociones. Se obligó a levantarse, ponerse la misma ropa arrugada de la noche anterior y salir a afrontar lo que debía hacer. Sabía que no podía esconderse para siempre. Paró en una cafetería, pidió un expreso fuerte y se sentó en una mesa apartada, mirando la pantalla de su móvil. Con dedos temblorosos, le escribió un breve mensaje a Laura: «Tenemos que hablar hoy. Nos vemos en nuestra cafetería a las 6 de la tarde». Sabía que sería su último encuentro, que a partir de entonces tendría que trazar su propio camino, pero necesitaba saber de ella una vez más, necesitaba la confirmación de que la mujer con la que había compartido años de su vida realmente había decidido destruirlo. A última hora de la tarde, llegó a la cafetería antes de la hora acordada, se sentó en la misma mesa donde tantas veces se habían reído juntos y planeado el futuro, y esperó entre el familiar olor a café recién hecho que ahora parecía agrio. Laura llegó puntual, con el rostro cansado y demacrado, los ojos hinchados como si ella tampoco hubiera dormido. Cuando se sentó, Jason permaneció en silencio, mirándola con una fría serenidad que la hizo estremecer. El camarero se acercó, pero ambos se negaron a tomar nota. El silencio entre ellos era tan denso que incluso atrajo miradas curiosas de las otras mesas. Finalmente, Jason rompió el silencio con una voz baja pero cortante: «¿Sabías lo que significaba para mí?» «¿Lo sabías?» Las palabras no pretendían ser una pregunta, sino un reconocimiento, un golpe directo a su conciencia. Laura cerró los ojos con fuerza, respiró hondo y, entre lágrimas que se negaban a caer, empezó a hablar del inicio de todo, de cómo su jefe había empezado a elogiarla, de cómo la hizo sentir querida y viva de nuevo cuando dijo que Jason ya no la veía. Con cada frase que decía, Jason mantenía la expresión serena, pero en su interior sentía una mezcla de rabia y vacío que le hacía desear no tener que oír nada más. La interrumpió con voz temblorosa pero firme: «No intentes justificar lo que hiciste. Solo dime por qué decidiste continuar. ¿Por qué no te fuiste antes de destruirme?» Laura se llevó la mano a la boca, con los hombros temblorosos, al confesar finalmente que tenía miedo de renunciar a todo, miedo de perder la comodidad, la imagen de la esposa perfecta que habían construido juntos, miedo de estar sola y tener que afrontar el peso de sus propias decisiones. Cada palabra que pronunciaba sonaba más a cobardía que arrepentimiento. Jason negó con la cabeza, con la voz casi ronca, mientras decía que nunca volvería a confiar en ella, que jamás podría perdonar la frialdad de la persona que había convertido su hogar en un escenario de mentiras. La gente a su alrededor intentó fingir que no los oía, pero la tensión emanaba de ellos como una tormenta a punto de estallar. Laura, en medio de un llanto convulsivo, suplicó una oportunidad, dijo que él seguía siendo el amor de su vida, que nada de lo que había vivido con el otro hombre podía compararse con lo que habían vivido juntos. Pero Jason levantó la mano, pidiendo silencio, y dijo con una calma aterradora que no quería oír nada más, que cualquier palabra a partir de entonces solo sería barro intentando cubrir las cenizas de lo que habían destruido. Se levantó, pagó la cuenta aunque no había consumido nada y se fue, dejando a Laura sola entre las mesas ocupadas por parejas que aún parecían creer en los finales felices. Afuera, el cielo se oscurecía con densas nubes, como si toda la ciudad reflejara el torbellino que se formaba en su interior. Jason caminaba por las aceras mojadas por la llovizna que comenzaba a caer, recordando cómo había soñado con esa mujer a su lado hasta el último día de su vida, cómo había creído en cada promesa que le susurraba al oído. Todavía confundido, tomó su celular y llamó al abogado que lo acompañaba en el trabajo, alguien en quien confiaba como el último pilar de su vida destrozada.
Le explicó en pocas palabras lo sucedido, la traición, la manipulación y la relación que Laura tenía con su jefe. Al otro lado de la línea, el abogado suspiró profundamente y dijo que esto lo cambiaba todo, que necesitaba actuar rápido, porque su jefe podría intentar tomar represalias para proteger su propia imagen en la empresa. Jason accedió y programó una reunión para la mañana siguiente. Colgó y comprendió que el mundo no se detendría para que sanara sus heridas, que necesitaba tomar decisiones inmediatas si quería mantener un mínimo de dignidad. Caminó hacia un hotel más cómodo, porque sabía que los próximos días serían una batalla no solo contra el sufrimiento, sino también contra intentar preservar sus propios intereses. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina del abogado, Jason fue recibido con miradas de respeto y preocupación. Mientras relataba cada detalle, cada pequeño gesto sospechoso, cada conversación que ahora cobraba sentido bajo la cruda luz de la verdad, se dio cuenta de que exponer el dolor era casi tan insoportable como sentirlo. El abogado le aconsejó cómo documentar la traición, le explicó las opciones legales que tenía para proteger sus bienes, su carrera e incluso su salud mental. Jason escuchó todo en silencio, simplemente negando con la cabeza mientras cada explicación le dolía como si le desgarrara el alma. Al final, cuando el abogado le preguntó si estaba listo para iniciar el proceso de separación, Jason respiró hondo y dijo que sí, que necesitaba cerrar ese capítulo para poder empezar de nuevo, aunque aún no supiera cómo recomponerlo. Mientras tanto, Laura, en casa, vivía su propio infierno. Cada rincón de la casa resonaba con el vacío dejado por Jason, el silencio era ensordecedor y los recuerdos de tiempos felices la perseguían como fantasmas. Intentó llamarlo decenas de veces, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Envió mensajes rogando por una oportunidad, diciendo que haría lo que fuera para enmendar la situación, pero no recibió respuesta. Desesperada, empezó a buscarlo en lugares que frecuentaban juntos, fue a la oficina, intentó contactar con amigos en común, pero todos dijeron que no sabían dónde estaba, y que aunque lo supieran, no la ayudarían. El aislamiento que sentía era más doloroso que cualquier castigo imaginable. Su amante, en cambio, empezó a evitarla, temeroso de que el escándalo perjudicara su posición, dejando claro que las promesas de un futuro hechas en el calor de la pasión no eran más que palabras vacías para seducirla. Al mismo tiempo, Jason empezó a centrarse en reorganizar su vida, buscando pequeños apartamentos para alquilar, pensando en mudarse a otro barrio, a otro entorno, a otro universo que no llevara recuerdos de ella en cada esquina. Empezó a reencontrarse con amigos que había dejado atrás durante su matrimonio, recuperando poco a poco la sensación de que aún podía haber felicidad lejos de Laura. En estos encuentros, solo compartía fragmentos de lo sucedido, porque la vergüenza de haber sido traicionado tan profundamente aún pesaba más que el deseo de desahogarse. Poco a poco, sin embargo, se dio cuenta de que sonreír ya no era imposible y que cada risa, por breve que fuera, era como un soplo de vida que entraba en su pecho devastado. En la noche que se cumplía exactamente un mes desde la revelación, Laura apareció frente al nuevo apartamento de Jason, llamando insistentemente a la puerta mientras la lluvia caía con fuerza, pegándose el cabello a su rostro pálido, desfigurado por la angustia. Él abrió la puerta lo justo para que sus miradas se cruzaran, pero dejó la cadena atada. Ella le suplicó, le dijo que había vivido los peores días de su vida, que ahora entendía todo lo que había perdido, que nada en el mundo podía reemplazar el amor que habían construido juntos. Jason respiró hondo, oliendo la lluvia mezclada con el perfume que aún traía recuerdos dolorosos. En voz baja pero firme, le dijo que cada decisión tiene un precio, y que ahora tenía que vivir con el suyo, porque él estaba decidido a seguir adelante sin ella. Sus palabras hicieron que Laura cayera de rodillas, sollozando a gritos, pero Jason permaneció impasible, cerrando la puerta lentamente mientras sentía, por primera vez en mucho tiempo, que había recuperado el control de su propio destino. Se apoyó en la puerta cerrada, escuchando los gritos apagados de Laura mezclados con el sonido de la tormenta, pero no sintió alivio ni satisfacción, solo un profundo silencio que, a pesar del dolor, parecía dar paso a la reconstrucción. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de cicatrices, pero también que, de ahora en adelante, cada paso sería dado por él y para él. Y, mientras las farolas parpadeaban reflejando los charcos formados por la lluvia, Jason se permitió, por primera vez en mucho tiempo, soñar con un futuro en el que no tuviera que cargar con el peso de mentiras que no eran suyas, un futuro en el que pudiera aprender a amar de nuevo, pero sobre todo, a amarse a sí mismo por encima de cualquier promesa.
En los días que siguieron a aquella última conversación, entre lágrimas y lluvia, Jason empezó a despertar cada mañana en un silencio distinto, un silencio ya no tan pesado, sino lleno de posibilidades, como si cada rayo de sol que se colaba por las cortinas de su nuevo apartamento iluminara no solo la habitación, sino también las heridas que sanaban en su corazón. Retomó rutinas que había abandonado años atrás, volvió a correr al amanecer por las calles vacías, sintiendo el viento frío en el rostro como recordatorio de que estaba vivo, se apuntó a clases de cocina que siempre había querido tomar, pero que había pospuesto para priorizar compromisos que ahora reconocía como parte de un pasado que ya no le pertenecía. Cada paso que daba, cada nueva experiencia que se permitía vivir, funcionaba como un antídoto contra el dolor que aún latía en su pecho, pero que, poco a poco, empezó a transformarse en aprendizaje. Mientras Jason reconstruía su vida, Laura se ahogaba en el arrepentimiento. Pasaba las noches en vela, repasando la última imagen que tenía de Jason, su mirada firme y serena al cerrar la puerta, una serenidad que la aterrorizaba, porque demostraba que realmente no volvería. Sus días se volvieron repetitivos, marcados por la soledad que resonaba por las habitaciones de la casa vacía, por los platos que preparaba solo para ella, por los recuerdos que aparecían en cada rincón, como fantasmas que la hacían gritar. Su amante, a su vez, demostró ser tan cobarde como predecible, rompiendo el contacto en cuanto el riesgo de escándalo se hacía real. Para él, Laura no había sido más que un pasatiempo conveniente, una vía de escape emocionante que perdió su encanto en el momento en que las consecuencias empezaron a aparecer como olas inevitables. Sintiéndose utilizada y descartada, finalmente comprendió que no había futuro fuera del amor que había destruido. Al mismo tiempo, Jason se sorprendió del apoyo de personas que creía distantes. Amigos de los que se había distanciado cuando priorizó el matrimonio aparecieron con mensajes, invitaciones a salir y hombros amigables que no juzgaban, solo escuchaban. En largas y sinceras conversaciones, expresó sus dudas, compartió sus miedos y descubrió que había más comprensión y solidaridad a su alrededor de lo que jamás había imaginado. Empezó a asistir a reuniones semanales con un grupo de corredores, donde cada kilómetro recorrido en compañía de desconocidos que se convertían en amigos servía como una metáfora perfecta para reconstruirse. Con cada paso, con cada conversación informal bajo el cielo del atardecer, se sentía más libre del peso que cargaba sobre su pecho. Pero al mismo tiempo, en medio de sus intentos por recuperarse, no pudo evitar preguntarse si, en algún momento, perdonaría, no por Laura, sino por sí mismo, para no pasar el resto de su vida rehén de un resentimiento que erosionaba lentamente cualquier posibilidad de felicidad. Las noches seguían siendo las peores. Había momentos en que Jason se encontraba mirando el techo oscuro, recordando los domingos tranquilos en los que él y Laura hacían planes para envejecer juntos, o las tardes en las que preparaban nuevas recetas, riendo cuando algo salía mal. En esos momentos, la añoranza se mezclaba con la ira, creando un nudo difícil de desatar en su pecho. Fue en esta maraña de emociones que empezó a ver un dilema mayor, hasta qué punto valía la pena mantener vivo el odio, si él mismo era quien más lo sufría. Y si, en el fondo, perdonar simplemente significaba aceptar que no todo amor dura para siempre, sino que cada persona puede aprender de sus pérdidas para amarse mejor a sí misma. Estas reflexiones lo acompañaban en sus momentos de soledad, dejándolo inquieto, pero también alimentando una madurez que surgía de las propias cenizas. Laura, por otro lado, empezó a vivir entre intentos desesperados de contactarla y largos periodos de silencio. Enviaba mensajes sin respuesta, cartas sin respuesta, y a veces simplemente llamaba para oír la voz de Jason en el contestador, como si eso le recordara que aún existía, aunque fuera inalcanzable. Incluso buscó a su familia, suplicando una oportunidad de ser escuchada, pero solo encontró puertas cerradas y miradas de desprecio. Amigos en común, que antes admiraban su relación, ahora la evitaban, y algunos ni siquiera ocultaban su indignación. La soledad crecía como una mancha, devorando cualquier atisbo de esperanza que aún le quedaba de reconstruir lo que había roto. En momentos de mayor desesperación, llamaba al amante que una vez le prometió el mundo, pero él la trataba con frialdad, recordándole que el vínculo entre ellos no había sido más que un juego peligroso. Mientras Laura se enfrentaba al ostracismo social, Jason comenzó a visitar lugares que habían marcado su vida antes del matrimonio. Fue a la casa donde creció, tuvo largas conversaciones con su madre, quien le mostró fotos antiguas y recordó historias que lo hicieron sonreír por primera vez en semanas sin sentirse culpable.
También regresó a la pequeña librería donde había pasado horas antes de conocer a Laura, sentado en un sillón en un rincón a leer lentamente, absorbiendo cada página como si redescubriera placeres que había olvidado. En estas incursiones al pasado, Jason se dio cuenta de que había sido feliz incluso antes que ella, y que podía volver a serlo, aunque de una manera diferente. Cada pequeña victoria, una noche de sueños sin pesadillas, un almuerzo donde la comida sabía bien, una conversación que provocó risas, se convirtió en una prueba de que la vida aún tenía espacio para nuevos comienzos. El proceso de divorcio avanzó lentamente, con reuniones en el despacho del abogado donde se revisaban los documentos en tenso silencio. Cuando necesitaban verse, Jason y Laura evitaban cualquier contacto más allá del imprescindible. Ella llegaba cabizbaja, con la voz quebrada al tener que responder a una pregunta. Él se mantenía distante, pero no agresivo, como si por fin hubiera comprendido que el camino hacia su propia libertad no residía en la venganza, sino en la valentía de seguir adelante. En una de estas reuniones, mientras esperaban a que el abogado recogiera un documento, Laura se arriesgó a preguntar si había alguna posibilidad, si podía hacer algo para reparar el dolor que había causado. Jason levantó la vista, la miró fijamente un buen rato y, con calma, dijo que ya no se trataba de posibilidades, sino de decisiones, y que las suyas habían sellado sus destinos. La firma del acuerdo representó el punto de no retorno, pero también la liberación. Al salir del registro civil, Jason sintió la brisa del atardecer en el rostro como si le quitara algo del peso que lo había acarreado. Caminó por las calles sin rumbo claro, pero esta vez no porque estuviera perdido, sino porque cada paso parecía reafirmar su independencia. Encontró una cafetería donde decidió entrar a celebrar en silencio, pidiendo un café fuerte y sentado en una mesa cerca de la ventana, observando a la gente que seguía con sus vidas a un ritmo apresurado. Sonrió levemente al darse cuenta de que, a pesar de todo, el mundo seguía girando, y que él también podía volver a formar parte de él, no como la mitad de una pareja rota, sino como una persona completa que había aprendido, incluso de la forma más dolorosa posible, a priorizarse. Laura, por otro lado, empezó a asistir a terapia, presionada por un arrepentimiento insoportable. En las primeras sesiones, apenas podía hablar sin llorar, pero poco a poco fue confrontando sus propias decisiones, reconociendo la inmadurez, la necesidad y el egoísmo que la llevaron a destruir lo que decía amar más. En casa, cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido: la taza con sus iniciales, el sofá donde pasaban horas viendo películas, las sábanas que ahora sentía frías incluso cuando brillaba el sol por la mañana. Pasaba horas repasando conversaciones con Jason, buscando señales de cuando todo empezó a ir mal, deseando poder retroceder en el tiempo para tomar decisiones diferentes, pero viéndose obligada a afrontar la realidad de que las consecuencias ya eran irreversibles. En medio de esta reconstrucción, Jason se encontró en una situación que jamás imaginó: comenzó a acercarse a una mujer que había conocido en una de sus clases de cocina. Ella también cargaba con su propio dolor, proveniente de un divorcio reciente, pero poseía una alegría genuina que lo hacía reír sin esfuerzo. Sus conversaciones fluían con naturalidad, sus intercambios de confidencias se profundizaban sin que él se diera cuenta, y la ligereza que sentía en su compañía contrastaba con el peso que había cargado durante tanto tiempo. Cada encuentro, incluso si era simple, como pasear por el mercado de productos orgánicos o cocinar juntos, se convertía en una pequeña prueba de que el amor, cuando se basa en el respeto y la sinceridad, podía ser ligero y reparador. A pesar de su miedo a abrir su corazón de nuevo, Jason comenzó a verla no solo como compañía, sino como un recordatorio de que aún era capaz de sentir algo bueno por otra persona. En este ritmo de encuentros y descubrimientos, se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de Laura ni explicaciones que nunca serían suficientes. Su dilema moral ahora giraba en torno a hasta qué punto podía entregarse a una nueva relación sin cargar con las cicatrices como un lastre que le impedía vivir plenamente. Sabía que la confianza no se reconstruiría de la noche a la mañana, pero también comprendía que no podía permitir que el dolor moldeara quién sería a partir de entonces. En cada conversación consigo mismo, sopesaba lo aprendido de todo lo vivido, que no basta con amar, hay que preocuparse, pero también que la traición del otro nunca puede ser culpa de quien ama de verdad, y que perdonarse es tan necesario como seguir adelante. Así, entre nuevas experiencias y viejos recuerdos que aún afloraban de vez en cuando como sombras en su mente, Jason caminaba con paso cada vez más firme hacia un futuro donde el pasado sería solo una lección, no una sentencia. Y a medida que el cielo nocturno se llenaba de estrellas sobre él,
comprendió que la vida no le debía la felicidad, sino que la posibilidad de alcanzarla siempre estaría en sus manos, siempre que tuviera el coraje de empezar de nuevo sin mirar atrás. La rutina de Jason comenzaba a definirse, aunque algunas mañanas aún conservaban rastros del dolor que insistía en aflorar cuando su mente, traicionada por los sueños, lo transportaba a recuerdos que prefería olvidar. Poco a poco, sin embargo, las noches de insomnio fueron reemplazadas por sueños más tranquilos, arrullados por el buen cansancio de días llenos de actividades que él mismo eligió vivir. Las clases de cocina se convirtieron en su refugio, un espacio donde se sentía libre para crear, para equivocarse, para empezar de cero con recetas como metáfora silenciosa de su propia vida. La mujer que había conocido allí, llamada Evelyn, se convirtió en parte de sus semanas con cada vez mayor naturalidad, una invitación a almorzar juntos después de clase, otra para ir a una exposición de fotografía, hasta que caminaron juntos por calles adornadas por las luces del otoño, sin prisas, intercambiando confidencias que los hacían reír y, a veces, emocionarse. Durante uno de estos encuentros, sentada en un encantador café, Evelyn habló de lo perdida que se sentía al final de su matrimonio, de cómo temía no volver a confiar en nadie y de cómo se sentía culpable por haber ignorado las señales de que su relación anterior estaba condenada al fracaso. Jason la escuchó en silencio, sintiendo que esas palabras reflejaban sus propias inseguridades, pero también se dio cuenta de que, juntos, estaban creando un espacio seguro para abrirse sin miedo a ser juzgados. Tras un largo sorbo de su taza, compartió que, durante semanas, creyó ser responsable de haber sido traicionado, como si hubiera podido evitarlo si hubiera estado más presente o hubiera sido más cariñoso. Evelyn le tomó la mano con ternura, mirándolo a los ojos mientras afirmaba que el error de engañar nunca puede recaer en quien fue traicionado, que esta culpa no le corresponde a quien realmente amó. Esas palabras fueron como un bálsamo para las heridas que aún sanaban, trayendo una inesperada sensación de alivio. Con el tiempo, Jason y Evelyn comenzaron a compartir más que simples citas, intercambiaron mensajes que trascendían sus compromisos, se confesaban sus sueños de futuro y compartían chistes que alegraban cualquier día gris. Sus paseos por la ciudad revelaban rincones que ninguno de los dos conocía, como si redescubrieran no solo el lugar donde vivían, sino también a sí mismos. En cada rincón, construían nuevos recuerdos, diferentes de los que Jason había luchado tanto por olvidar. Aún así, había momentos en los que dudaba, sintiendo la necesidad de protegerse, como cuando Evelyn se acercaba para abrazarlo con más fuerza o cuando, durante la cena, le dijo que se sentía feliz con él. En esos momentos, Jason tenía que respirar hondo, recordándose que permitirse amar de nuevo no era una traición a sí mismo, sino un acto de valentía ante lo que había sufrido. Mientras tanto, Laura se encontraba cada vez más rodeada de silencio. La casa que antes resonaba con risas y conversaciones ahora parecía más grande y fría, cada sonido amplificado por pasillos que le recordaban el vacío de los difuntos. En sus sesiones de terapia, le costaba reconocer la magnitud del abismo que había creado entre ella y Jason, pero también comprendía que necesitaba afrontar las consecuencias para algún día poder perdonarse. Las noches de Laura se hicieron largas, llenas de pensamientos que la llevaban a revisar cada decisión, cada momento en el que había preferido la emoción fugaz al amor constante, cada mentira dicha con la naturalidad de quien creía que nunca sería descubierta. El arrepentimiento la consumía como un fuego lento, pero al mismo tiempo, la decidía a no repetir los mismos errores, aunque sabía que este cambio no traería de vuelta a Jason. Un sábado, Jason invitó a Evelyn a visitar la casa de su madre, ubicada en un pequeño pueblo a las afueras. El viaje en coche fue tranquilo, marcado por conversaciones sobre música, libros que a ambos les gustaban y cómo veían la vida. Al llegar, la madre de Jason los recibió con una cálida sonrisa, reconociendo de inmediato el brillo diferente en los ojos de su hijo, un brillo que no había visto en mucho tiempo. El almuerzo estuvo lleno de historias, recuerdos de su infancia y risas espontáneas que llenaron el ambiente de una ligereza olvidada. Jason observó a Evelyn interactuar con su madre, notando su interés por ayudar, su atención y cómo se emocionaba con los recuerdos que surgían en la mesa. En varios momentos, se sorprendió sonriendo sin darse cuenta, sintiendo que quizás esta era la primera vez en mucho tiempo que realmente se sentía en casa. Después de almorzar, caminaron hasta el patio trasero, donde Jason le mostraba a Evelyn el columpio que había ayudado a su padre a construir de niño. Evelyn estaba sentada allí, columpiándose suavemente, mirando al hombre frente a ella con una mezcla de cariño y respeto. En un momento de silencio, Jason se acercó, detuvo el columpio con las manos y confesó,
con voz entrecortada, que tenía miedo de lastimarla, miedo de no poder ser el hombre que ella merecía. Evelyn sonrió levemente, le sujetó el rostro entre las manos y respondió que ella también tenía miedo, pero que estaba dispuesta a intentarlo, porque juntos ya habían demostrado que sabían cuidarse. Esas palabras se convirtieron en semillas plantadas en la tierra fértil que Jason comenzaba a preparar en su interior, alimentando la esperanza de que amar de nuevo no significaba repetir el pasado. En la ciudad, Laura seguía enfrentándose a las miradas de quienes sabían lo que había hecho. En los mercados y en las calles, sentía la desconfianza de quienes antes la habían recibido con amabilidad. Una mañana, al ir al banco, se encontró con una vieja amiga, quien la miró con tristeza antes de preguntarle por qué había destruido algo tan hermoso. Laura intentó responder, pero las palabras se le ahogaron en la garganta, reemplazadas por lágrimas silenciosas que caían mientras su amiga se alejaba sin esperar una explicación. Estos encuentros le recordaron que, incluso cuando uno desea tanto reconstruir, hay daños irreparables, que el tiempo no lo borra todo, que algunas heridas dejan cicatrices no solo en quienes sufren, sino en todos los que presencian el dolor. Jason, a su vez, comenzó a retomar viejas aficiones que había abandonado, como la fotografía. Compró una cámara nueva y empezó a grabar escenas cotidianas que antes habrían pasado desapercibidas, una señora sonriendo a su nieto en un banco del parque, la luz del sol reflejándose en los charcos tras la lluvia, una joven pareja caminando de la mano. En estas imágenes, encontró la belleza del presente, de la simplicidad, del momento. Cuando le mostró sus fotos a Evelyn, se sintió orgulloso no solo del resultado, sino de haber vuelto a encontrar algo que lo llenaba de alegría. En una de esas ocasiones, mientras miraban las fotos juntos, Evelyn comentó que estaba encantada con su forma de ver el mundo, con su capacidad para capturar las emociones con todo detalle. Jason sonrió, conmovido por su sinceridad, y comprendió que ya no necesitaba que lo definiera un pasado doloroso, sino la persona en la que se estaba convirtiendo. Su relación se fortaleció en confianza a medida que construían una rutina que combinaba afecto, comprensión y libertad. No había prisas ni exigencias, solo el deseo de estar juntos cuando quisieran, respetando el tiempo que cada uno necesitaba para sanar sus heridas. Una tarde, sentados en un banco de una plaza casi desierta, Jason le contó todo lo que le había sucedido a Laura, contando detalles que nunca había compartido con nadie. Evelyn escuchó cada palabra con atención, sin interrumpir, simplemente agarrándole la mano con firmeza. Cuando terminó, sintiéndose exhausto, ella lo abrazó, susurrándole que era más fuerte de lo que imaginaba y que estaba orgullosa de él por tener el coraje de enfrentar su propio dolor y aún así elegir amar de nuevo. Mientras tanto, Laura, incluso sumida en sus profundos arrepentimientos, comenzó a participar en grupos de apoyo para personas que habían destruido relaciones por traición. Cada historia que escuchaba en estas reuniones la hacía ver con mayor claridad el dolor que le había causado no solo a Jason, sino a sí misma. Descubrió que el autoengaño es uno de los mayores enemigos del amor, y que asumir la responsabilidad de los propios errores es el primer paso para intentar reconstruir la dignidad. Aunque nunca esperó el perdón, quería encontrar la paz interior, aceptar que había cometido un error irreversible, pero que no tenía por qué cargar con la culpa como una sentencia eterna, siempre y cuando aprendiera de verdad de ella. Los meses transcurrieron con Jason y Evelyn explorando la ciudad en paseos nocturnos, cocinando juntos recetas que probaban sin miedo a equivocarse, leyendo en voz alta fragmentos de libros que los inspiraban. Cada día reforzaba la certeza de que la felicidad no tenía por qué ser grandiosa, sino construirse con detalles, con gestos sencillos, con miradas sinceras. Para Jason, cada mañana que despertaba a su lado, sentía que el vacío dejado por Laura era reemplazado por algo nuevo, no solo un amor diferente, sino la sensación de merecer ser amado de verdad. Cuando Evelyn le decía que se sentía segura a su lado, comprendía que también había aprendido a confiar en ella, que las cicatrices seguían ahí, pero ya no abiertas, sino como recordatorios de todo lo que tuvo que superar para llegar a ese punto. Durante las reuniones con su madre, Jason compartió la noticia, mostrando fotos de los viajes cortos que hizo con Evelyn y contando historias que hicieron reír a quienes, durante tanto tiempo, solo lo habían consolado en silencio. Su madre, al ver a su hijo recuperar la alegría, lloró de felicidad en una cena, agradeciéndole por no renunciar al amor. A cambio, Laura continuó intentando recuperar el control de su vida, volviendo a trabajar en la escuela de danza con más dedicación que nunca, buscando llenar el vacío que sabía que nunca se borraría por completo. Con el tiempo,
aprendió a respetar el silencio que Jason impuso como límite definitivo entre ellos, aceptando que, aunque aún lo amaba, nunca podría volver a formar parte de su futuro. Con cada nueva mañana, Jason encontraba la fuerza para seguir adelante, ya no como un hombre marcado por la traición, sino como alguien que eligió no dejar que el dolor definiera quién sería. Y con cada despedida de Evelyn al final de una reunión, sentía en su abrazo la silenciosa promesa de que, a pesar de sus miedos, estaban construyendo algo único, una historia que no necesitaba apresurarse para llegar a ninguna parte, porque ya era preciosa en cada momento compartido. Llegó la primavera, tiñendo las calles de tonos verdes y flores que estallaban en colores brillantes, contrastando con los recuerdos desvanecidos de una estación anterior que aún resonaban en la mente de Jason como recordatorio del invierno más oscuro de su vida. Pero mientras el mundo se renovaba, él también aprendió a empezar de nuevo. Los días se llenaron de encuentros casuales que cobraron significado, de sonrisas sinceras que Evelyn le ofrecía en cada conversación, y de descubrimientos que le hicieron comprender que aún quedaba mucho por sentir, aprender y construir. Un sábado despejado, mientras caminaban de la mano por una feria de artesanía, Evelyn lo miró con ojos brillantes de serenidad y le preguntó si creía en los segundos comienzos. Jason sonrió levemente, apretándole la mano, y respondió que ya no solo creía, lo vivía cada mañana al despertar con ganas de volver a vivir. Sus corazones latían al unísono mientras observaban a las familias caminar, a los niños reír, a las parejas intercambiar besos discretos, y en esa simple escena, ambos sintieron la certeza de estar exactamente donde debían estar. Su relación maduró con naturalidad, sin el peso de promesas vacías, pero con la ligereza de quien entiende que el amor no tiene que ser perfecto para ser verdadero. El intercambio de mensajes que comenzaban con buenos días y terminaban con buenas noches se convirtió en rituales diarios, pero más que palabras, eran declaraciones silenciosas de que había espacio para la confianza, el cariño y la esperanza. Jason se dio cuenta de que los recuerdos dolorosos ya no lo paralizaban, sino que le recordaban que era capaz de reconstruirse. Con cada abrazo, sentía gratitud por haber encontrado a alguien que veía sus cicatrices y no las usaba como armas, sino como prueba de su valentía. En cada encuentro, Evelyn demostró que también cargaba con sus propias cicatrices, pero que juntos podían sanar lo que la vida les había hecho daño, transformando viejas heridas en fuerza compartida. Mientras Jason encontraba la paz que tanto buscaba, Laura se enfrentaba al inevitable desenlace de sus decisiones. Cada semana, sentía cómo la soledad se cerraba como si las paredes de la casa se cerraran lentamente para asfixiarla. Intentó durante meses retomar la vida social, pero a donde quiera que iba le recordaban lo que había hecho, conocidos que la miraban a otro lado, amigos que dejaban de responder a sus mensajes, familiares que la trataban con distancia. En la escuela de danza, aunque mantenía una profesionalidad ejemplar, sentía la incomodidad de los compañeros que conocían su historia y evitaban acercarse a ella. Algunas noches, al llegar a casa, se desplomaba en el sofá oscuro, mirando al techo en busca de respuestas que nunca llegaban. Una de esas noches, a solas con sus recuerdos, recogió viejas fotos de boda, reviviendo cada sonrisa que hoy sonaba distante como un eco. Lloró en silencio, comprendiendo que la traición no solo destruye relaciones, sino que también corrompe el alma de quien la comete, dejando un rastro de arrepentimiento que corroe el interior. El exjefe de Jason, un hombre que se creía por encima de las consecuencias, se enfrentó a su propia caída. Cuando los rumores de su relación con Laura llegaron a la junta directiva, las investigaciones internas revelaron inconsistencias en los informes y conflictos de interés que creía haber ocultado bien. Poco a poco, el respeto que inspiraba fue reemplazado por miradas de desconfianza, las reuniones se convirtieron en interrogatorios y, en poco tiempo, fue destituido del cargo que tanto había usado para manipular las situaciones a su favor. Desempleado y con una reputación manchada, se encontró solo, pues todos los que antes lo habían adulado lo abandonaron como ratas huyendo de un barco a la deriva. Las promesas de lujo que le había hecho a Laura resultaron ser vanas, solo trampas para seducirla. En los días siguientes, comenzó a recibir llamadas de acreedores, así como invitaciones de abogados para que proporcionara aclaraciones que podrían llevarlo a ser legalmente responsable de algunas irregularidades cometidas durante su gestión. El hombre que una vez se sintió intocable descubrió que, al final, toda mentira tiene un alto precio. En una mañana despejada, Jason invitó a Evelyn a una excursión a un pueblo cercano, un lugar lleno de paisajes apacibles y acogedoras posadas.
El camino estaba bordeado de campos floridos, y la brisa que entraba por la ventanilla del coche disipó cualquier rastro de amargura que alguna vez había dominado su corazón. En el porche de la cabaña que alquilaron, contemplaron juntos la puesta de sol, y Jason, con voz serena, confesó que nunca imaginó que podría volver a amar de una manera tan serena y verdadera. Evelyn apoyó la cabeza en su hombro, conmovida, susurrando que ella también sentía miedo, pero que, a su lado, encontraba el coraje para seguir adelante. En ese momento, comprendieron que el pasado no tenía por qué definir el futuro, y que el presente, vivido con sinceridad, era el mayor regalo que podían darse. En un gesto simbólico, Jason regresó a casa y, solo, recogió las pocas cosas de Laura que aún conservaba, cartas viejas, regalos de cumpleaños, fotografías que habían sobrevivido a las primeras limpiezas. En un parque arbolado, encendió una pequeña fogata controlada en un espacio permitido y, uno a uno, fue entregando esos objetos a las llamas. Mientras el fuego lo consumía todo, sintió que se le quitaba un peso de encima, no con ira, sino con la serenidad de quien acepta que algunas historias deben cerrarse para que otras nuevas puedan florecer. No fue destrucción, sino liberación. Al final, vio las cenizas bailar en el viento, mezclándose con el frío aire de la mañana, y sonrió como si comprendiera que, por fin, era libre para escribir la siguiente página de su vida. Laura, en otra parte de la ciudad, despertaba cada día en la misma casa que ahora parecía demasiado grande para una sola persona, con objetos y muebles que solo evocaban recuerdos de momentos que nunca volverían. Con cada foto de parejas felices que veía en redes sociales, sentía una punzada de arrepentimiento en el pecho. Cuando se encontraba con personas que la conocían, les ofrecía una sonrisa tímida, pero rara vez recibía alguna muestra de compasión a cambio. Se dio cuenta de que la traición no solo destruye relaciones, sino que también erosiona lazos de amistad, mancha reputaciones y aleja incluso a los más tolerantes. En cada intento de buscar compañía, encontraba el reflejo de sus errores. En terapia, finalmente comenzó a aceptar que el dolor que sentía era resultado directo de sus decisiones, entendiendo que el arrepentimiento era solo el primer paso de un largo camino que tendría que recorrer sola para reconstruir algo de dignidad. Jason y Evelyn siguieron fortaleciendo su relación, descubriendo placeres sencillos como despertarse juntos en sus días libres para cocinar panqueques, pasear por mercados callejeros y visitar cafés escondidos por la ciudad. En cada pequeño gesto, comprendieron que el amor también se trata de complicidad, que el cariño se revela en las acciones cotidianas, que la confianza se construye con paciencia. Aunque el pasado aún existía como recuerdo, ya no había espacio para que gobernara sus corazones. En las noches frías, intercambiaban historias de la infancia bajo las sábanas, y cada risa compartida hacía el presente más preciado. Jason aprendió que el amor verdadero no necesita estar hecho de promesas grandiosas, sino de miradas que dicen más que 1000 palabras. Evelyn, por otro lado, se sentía más viva que nunca. Cada día con Jason era un recordatorio de que no todas las decepciones destruyen la capacidad de amar para siempre, que existe gente buena y que cuando dos corazones heridos se encuentran, pueden sanar mutuamente si hay respeto, verdad y cariño. Juntos, hicieron planes de viaje, enumeraron las ciudades que soñaban visitar, probaron diferentes recetas los sábados por la noche, transformando pequeños momentos en recuerdos que ambos sabían que atesorarían para siempre. Así, Jason encontró no solo un nuevo amor, sino también a sí mismo, redescubriendo quién era y quién quería ser. Laura, por otro lado, aprendió a las malas que engañar no solo destruye vínculos, sino que también destruye la autoestima, dejando cicatrices que duelen cada vez que el silencio de una casa vacía se vuelve ensordecedor. Mientras tanto, el exjefe, ahora sin prestigio ni carrera, enfrentó las consecuencias de su oportunismo, aprendiendo que las mentiras y la manipulación son como trampas que, tarde o temprano, atrapan a quienes las tienden. Esta historia nos muestra que la traición no solo rompe corazones, sino que también destruye todo lo construido con esfuerzo, dejando tras de sí un rastro de arrepentimiento difícil de reparar. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recuerda, en este canal no apoyamos ningún tipo de traición. Creemos que quienes engañan no solo destruyen a la otra persona, sino también a sí mismos, perdiendo mucho más de lo que imaginan. Engañar es renunciar al respeto, al amor verdadero y a la oportunidad de construir algo sólido. Elige siempre la lealtad,
porque el amor verdadero nace del cariño y la honestidad.